Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga. Aquí estoy una vez más delante de ustedes, siendo instrumento de Dios para la edificación espiritual de ustedes y la mía propia. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a continuar con el Espíritu Santo y la restauración. 5. En el nombre de Jesús dice la palabra que todo lo que hacéis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Honrando mi iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, honrando a mis pastores, mi pastor Moshe Olivares, mi pastor José Olivares. En el nombre de Jesús vamos a iniciar con la enseñanza. El Espíritu Santo y la restauración 5. Gloria a Dios. La restauración de la imagen de Dios. Isaías 4, 2 y 3. Gloria a Dios. La palabra es santa. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a disertar un poco esta palabra viva y eficaz del Señor Jesús. En aquel tiempo el renuevo será para hermosura y gloria. Bueno, el renuevo como tal es ser renacido o renovado en el Espíritu. Porque la única forma en donde podemos ser renovados y nacer nuevamente es espiritualmente, a través de la sangre del Señor Jesús. Entonces por eso es que será para hermosura y gloria, porque anteriormente estábamos muertos en delito y pecado. ¿Por qué? Porque nuestra condición espiritual venía siendo contaminada desde Adán y Eva. Entonces nuestra naturaleza espiritual estaba ciertamente desaprobada delante de los ojos de Dios. No tenía contacto ni comunión con Dios. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando una maldición generacional del padre de toda la raza humana, que fue Adán. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra. El fruto de la tierra para grandeza y honra. Bueno, cuando Dios puede sanar la tierra, ya no habrán árboles como la higuera, como cuando el Señor maldijo la higuera por no dar fruto, por no producir los frutos que lo normal, lo correcto era que produjera. Entonces Dios la maldijo, pues, porque no producía los frutos que tenía que producir. Entonces, cuando Dios renueva la tierra, cuando Dios sane la tierra, como dice 2 de Crónicas 7:14, entonces van a ser restaurados nuevamente todas las propiedades alimenticias, nutritivas y de los minerales, de todos los frutos y de todos los productos de la tierra, todos los frutos de la tierra como tal. Y el fruto de la tierra será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué? Los que nos mantengamos. Los sobrevivientes de Israel somos nosotros, la iglesia. Los que permanezcamos firmes y podamos sobrevivir al ataque del enemigo como tal. Porque estos son los últimos tiempos. El enemigo, por lo menos a nivel personal, el enemigo tiene un ataque feroz sobre mi persona. ¿Por qué? Por este tipo de acciones. Porque ciertamente yo soy un enemigo
que le causa daño. Porque independientemente que yo llegue a una sola persona, esa sola persona que pueda llegar y que pueda percibir y que Dios pueda transmitir a través de mis palabras, ¿me entiendes? Porque mis palabras lo que llevan es la unción de Dios, ¿me entiendes? No mi inteligencia, llevan es la unción de Dios. Cuando alguien puede percibir y discernir el significado y el contenido de las palabras como tal, que expresa Dios a través de mí, entonces con solamente uno que pueda ser alcanzado, ya Dios hizo un propósito, ya Dios cumplió su propósito a través de mí. Entonces eso representa pérdidas para el enemigo. Entonces dice la palabra que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo vengo en lo personal de lo vil y menospreciado. Imagínate tú, Dios me sacó a mí de oscuridad a luz. Y entonces ahora, después de haber sido un militante de las obras del diablo, ahora soy su enemigo. ¿Qué tal? Como tal lo que quiere es quitarme la cabeza. Por eso es que muchas veces he tenido eventos, accidentes, me estriparon la cabeza con una roca, tuve politraumatismo craneoencefálico, me dispararon 3 veces en el pecho, me perforaron un pulmón y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo represento para el enemigo una amenaza. Yo soy un enemigo que le hace daño. Claro, pero Dios me guarda. O sea, el enemigo me ataca, pero Dios me guarda. Y aquí estoy. Porque como lo he dicho en reiteradas ocasiones, el mal nunca le puede ganar al bien. En el nombre de Jesús. Gracias. Y tanto así que yo estoy aquí, estoy en pie. Y ahora es que estoy vivo. Porque la vida la proporciona el Espíritu. El Espíritu Santo que mora en mí. Gloria a Dios. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que quedare adorando y alabando, el que fuere bautizado y quedare en adoración. Y dice la palabra que todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús. Independientemente que usted no predique, que usted sea un servidor, que usted sea un levita, que usted sea un ujier, que usted tenga cualquier tipo de oficio dentro del cuerpo de Cristo, todo lo que haga, todo lo que hagamos, lo hacemos para Cristo. Independientemente, tanto el servidor, tanto como el que limpia y hace el aseo en la iglesia, como la persona que predica, tienen la misma importancia en el cuerpo de Cristo. Porque como tal, los ojos son muy importantes, pero que se te levante una uña del pie pequeño para ver si todo el cuerpo no se desequilibra a causa del dolor que hay en esa uña, del pie pequeño, que parece insignificante, pero que le duele a todo el cuerpo. Y todo el cuerpo como tal es el cuerpo de Cristo, y la cabeza es el Señor Jesús como tal, en el nombre de Jesús. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Porque muchos tienen una vida física, pero espiritualmente están muertos. Y entonces, esos están muertos. O sea, la Biblia no los registra como personas que están vivas. Gloria a Dios. En este pasaje en particular no los registra como vivos. Los que estén registrados entre los vivientes. ¿Por qué? Como le dijo el Señor Jesús en un momento a uno de sus discípulos, uno de los 12. Le dijo: Señor, deja quieto que yo vaya y enterre a mi familiar que acaba de morir. Y el Señor Jesús le dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espiritualmente entierren a los que murieron secularmente. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a avanzar. Así como el tabernáculo de David
representa la restauración del compañerismo con Dios que se perdió en el Edén. La analogía del renuevo simboliza la restauración de la imagen de Dios, la santidad y el vínculo familiar con Dios. O sea, Dios nos restaura su imagen y semejanza. ¿Cómo? Nos restaura espiritualmente, que es lo que verdaderamente tiene un impacto en la vida como tal. Claro. Isaías 4, 2 y 3 habla del renuevo de Jehová que florecerá en el futuro. El renuevo es Cristo, el renuevo es Cristo. Cuando somos renacidos o renovados es porque somos nacidos de Cristo, porque Cristo nos implanta y nos transmite su vida a nuestro espíritu. Gloria a Dios. La cabeza, Cristo, la cabeza de la verdadera iglesia. Gloria a Dios. Por eso es que le doy gracias a Dios por permitirme, por extender su diestra y traerme a la Iglesia Pentecostal Unida, sea de Venezuela o sea a nivel mundial, por haberme traído a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Gloria a Dios. Integrada por aquellos que han recibido la salvación y el nuevo nacimiento por la gracia a través de la fe. Gloria a Dios. Jesús se identificó a sí mismo con la vid y a sus discípulos con los pámpanos y dijo que llevarían muchos frutos si permanecieren en él. Juan 15, 15. O sea que permaneciendo en Dios es que podemos llevar frutos. Gloria a Dios, es que podemos llevar los verdaderos frutos. Porque muchos frutos, el árbol se conoce por los frutos. Entonces, si usted da un buen fruto, es porque está siendo bien alimentado, está recibiendo los nutrientes, las vitaminas, los minerales, está recibiendo las condiciones necesarias para que sus frutos sean frutos agradables. Gloria a Dios, frutos espirituales. Gloria a Dios. En muchos otros lugares, las escrituras denotan que en Jesucristo Dios restaura a su pueblo al vínculo padre e hijo, roto por la desobediencia de Adán. En Cristo, cuando somos nacidos nuevamente en Cristo, Dios nos recibe nuevamente. Dios nos injerta en el buen olivo. Somos injertados en el buen olivo. Somos injertados nuevamente y somos renacidos. O sea, recuperamos el vínculo y la relación con Dios de padre e hijo. Cuando somos nacidos de Cristo es que podemos decir: Padre, aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia, y le expresa la petición. Y créalo que Dios la cumplirá conforme a su riqueza en gloria. El Señor Jesús la cumplirá conforme a su riqueza en gloria. ¿Y cuáles son las riquezas en gloria del Señor Jesús? Todo, porque de Él es todo. Lo que pasa es que Dios como tal nos entregó la mayordomía a nosotros y la perdimos delante del diablo. Pero ahora, en el plan de Jesús, que es la restauración del reino, la restauración de la tierra bajo el dominio de Dios, entonces tenemos una lucha contra la fuerza oscura. Pero como dije, como he dicho en reiteradas ocasiones, el mal nunca puede vencer al bien. Nunca la oscuridad le gana a la luz. Gloria a Dios. Ajá. Dios restaura a su pueblo al vínculo padre e hijo, roto por la desobediencia de Adán. Todos los que en él creen son retornados a la casa de Dios. Gloria a Dios. Efesios 2:19. Gloria a Dios. Efesios 2:19. Ajá. La palabra es santa. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos,
y miembros de la familia de Dios. Usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Usted que pertenece a la iglesia pentecostal. Usted que es nacido del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y formados a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Nos comunicamos con Dios a través de nuestro espíritu. Gloria a Dios. Romanos 8:29. Gloria a Dios. Romanos 8:29. Ajá. La palabra es santa. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Porque los que antes conoció, Dios te conoció antes de que fueses hecho en el vientre de tu madre, así como a mí. Y me predestinó. Ya Dios dijo, Él va a ser evangelista, o Él va a ser maestro, Él va a ser un predicador. Y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, independientemente de los obstáculos de mi pasado, independientemente de lo que yo pude haber hecho en otro tiempo, Dios me formó a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que yo llegase nuevamente a estar en sus manos, que yo llegase nuevamente y fuese renacido nuevamente por la sangre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Para que Él sea el primogénito. Para que Él sea el ejemplo a seguir. Gloria a Dios. 15. Restauración de la intimidad con Dios. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gloria a Dios. La palabra es santa. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Porque el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a recapitular en el Apocalipsis 19:8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino fino, o sea, ropa elegante, ropa de reyes, ropa de otro nivel, de una jerarquía superior, y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así como en el principio Adán y Eva cometieron el pecado original y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos en lo espiritual, pero ellos percibían su desnudez en lo físico. ¿Por qué? Porque todavía en ellos a lo que había era ignorancia, porque ellos no habían permitido que Dios siguiera formándolos y Dios siguiera adoctrinándolos, porque antes que Dios continuara con la formación del carácter de Adán y Eva, el enemigo había llegado y había contaminado la creación de Dios. Gloria a Dios. Y entonces, el lino fino son las acciones justas de los santos. Así como Adán y Eva, a través de su acción negativa, a través de su pecado, se sintieron desnudos. Así nosotros, los hijos de Dios,
nos vestimos de nuestro testimonio, de nuestras acciones justas, porque vivimos conforme a la palabra. Y dice el conocimiento en teología de que los frutos de una comunión con Dios y los frutos de una cercanía al Espíritu Santo del Señor Jesús son comunión, conciencia e intuición. Comunión, conciencia e intuición. Sabiendo que la comunión está basada en la oración, en que nuestro pensamiento de continuo esté pensando y esté perseverando en esta palabra que es viva y eficaz. Comunión, conciencia. Así como te juzga tu conciencia, así te juzga Dios. La voz de la conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros. La ley de Dios fue introducida en el mundo con la finalidad de que el hombre fuese el padre creador de su propia conciencia. ¿Cómo establecemos y formamos nuestra conciencia o la forma Dios? A través de su palabra. Gloria a Dios. Comunión, intuición como tal. ¿Por qué? Porque la intuición es como la conciencia. Es la voz de Dios dentro de nosotros. Lo que pasa es que la conciencia nos juzga, nos reprende, nos redarguye, nos corrige. Y la intuición nos dirige. La intuición nos da la dirección que debemos seguir en el nombre de Jesús. Todo eso son los resultados de ¿qué? De la relación con Dios. Gloria a Dios. Ajá. El Señor ilustra la restauración de la intimidad con su pueblo por medio de la analogía de la esposa y el novio. El pasaje de Apocalipsis 19 del 7 al 9 describe la boda del Cordero. Jesús, cuando llama a su esposa, la iglesia, una vez que ya está preparada para presentarse ante Él, tiene la mejor ropa, porque estamos vestidos con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Por eso es que el cristiano como tal, el testimonio es nuestra ropa. Somos la esposa del Señor Jesús. Entonces, cuando vamos a la boda, vamos sin mancha, sin mácula, sin arruga. O sea, tenemos que tener un testimonio impecable delante de los ojos de Dios. Para poder ser aceptados por Dios, debemos tener un testimonio impecable. Y al rey no se le puede presentar uno arrugado, ni sucio, ni mal vestido, no. Hay que ir impecable. Gloria a Dios. En su carta a los Efesios, Pablo explica cómo la esposa se prepara, sometiéndose a Dios y permitiéndole purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua, dice el Salmo 119, 11, que cómo limpiará el joven su camino, guardando la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. A fin de presentarse ante el Señor sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5, del 25 al 27. Gloria a Dios. Cuando la esposa está preparada y Jesús retorna por ella, el vínculo roto en el Edén queda completamente restaurado y los seres humanos vuelven a ser uno en Cristo y Dios. Como Jesús oró en Juan 17. Gloria a Dios. Escuchen, vamos a hacer un previo. Sabemos que el esposo y la esposa, así como Adán y Eva, Dios los creó para que fueran una sola carne. Así, en la vida física, mi esposa y yo somos una sola persona. Lo que a ella le duele, a mí también me duele.
Lo que a mí me preocupa, a ella también le preocupa, porque somos una misma carne. Y en lo espiritual, nosotros somos la novia del Señor Jesús. Gloria a Dios. O sea que somos uno en Cristo. Somos uno espiritualmente con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ajá. Pero como en el primer matrimonio, la esposa será hueso de su hueso y carne de su carne. Esto es, debe ser como él. Esto es, debe ser como él. O sea, la esposa y el esposo deben ser en esencia iguales. Porque la palabra dice también, no os unáis con yugo desigual. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa se funden en una sola vida, en una sola carne. O sea, físicamente son dos personas, pero en la esencia son uno. Gloria a Dios. El Señor no regresará por una esposa impura y derrotada. Como dije, no os unáis con yugo desigual. Si Él lo mandó en su palabra, Él menos se va a unir con un yugo desigual, con una esposa que no honra su pureza, una esposa que no honra su verdad, una esposa que no honra su justicia. En el nombre de Jesús. Y de impura y derrotada. Tenemos que estar en victoria. Tenemos que permanecer en el Señor Jesús. Así, las esposas, mientras permanecen obedientes al marido, mientras permanecen obedientes a su cabeza, siempre estarán en victoria. En estos días de restauración, Dios prepara a la esposa en hermosura y poder y la viste de gloria. Gloria a Dios. Estos son los últimos tiempos. Estos son los tiempos en donde, por lo menos a mí en lo personal, el Señor Jesús me está preparando. En su misericordia, el Señor Jesús ha permitido que el Espíritu Santo, el Señor Jesús, me haya ido perfeccionando. Porque lo que hacía hace 3 meses, hace 4 meses atrás o hace un año, no lo hago hoy día. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha entrado en mi corazón, ha entrado en mi pensamiento. Pues como dice la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender. Porque cuando yo hago algo que no es, cuando yo trato de hacer algo, yo primero lo pienso. Antes de hacerlo lo pienso. Y entonces con mi conciencia como tal, que es la voz de Dios dentro de mí, me corrige. Cuando debe corregirme, me corrige. Cuando tiene que reprenderme y estoy pensando lo que no debo, me reprende. Me instruye cómo tengo que hacer las cosas para que yo esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, para que haga las cosas bien, para que haga las cosas en orden, como a Dios le agrada. Y puede estar preparada para las bodas. Porque no es que sea una novia. O sea, como dice la parábola de las novias insensatas y las novias apercibidas. 5 fueron las que estuvieron preparadas y 5 las insensatas. Bueno, Dios está permitiendo que yo sea una de las novias sensatas. ¿Por qué? Porque después de todo lo que lo que Dios me ha mostrado, oye, sería una insensatez de que yo como tal permitiera. Bueno, que como lo que pasa es que tenemos la mente de Cristo. Yo como tal, en mi limitado conocimiento intelectual, no puedo alcanzar la sabiduría de Dios. Lo que pasa es que tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos en Cristo, Dios nos pone su mente. Como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Entonces,
mi alma como tal es de Dios y mi mente mi alma como tal es un órgano que vela por mi seguridad, que vela por mi sensatez y que vela por mi santidad. En el nombre de Jesús. Ajá. Y los seres humanos vuelven a ser uno en Cristo y Dios, como Jesús oró en Juan 17. Pero como en el primer matrimonio, la esposa será hueso de su hueso y carne de su carne. Esto es, debe ser como Él. La esposa debe ser parecida al esposo y el esposo parecido a la esposa. El Señor no regresará por una esposa impura y derrotada. En estos días de restauración, Dios prepara a la esposa en hermosura y poder y la viste de gloria. Dios, yo no sé hasta dónde me va a llevar el Señor Jesús, o si el Señor Jesús va a venir en una hora, o si el Señor Jesús va a venir mañana. Pero dice la palabra que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que Él terminará la obra que ha empezado. Y si Dios me ha dado tanto, como dice la palabra en Lucas 12:46 al 48, el que más se le da, más se le demandará. O sea, si Dios me ha dado mucho es porque Él espera. Yo sé que el Señor Jesús espera colocarme en la posición que solo Él sabe. Porque dice la palabra también, no os toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor Jesús ha puesto sobre su sola potestad y voluntad. Gloria a Dios, que el Señor Jesús les bendiga.